me when you come into your kingdom. And the Lord said to him, surely this day you will be with me in my kingdom. And they use that. They say, well, see, he didn't get baptized. And they say, oh, you don't have to get baptized. El otro día mencioné la porción de escritura porque el Señor tenía a dos crucificados, uno a cada lado. Y uno de ellos le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando entras en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, este día estarás conmigo en mi reino. Porque el hombre ahí pues se arrepintió y el Señor, el que hace todo, el que hace lo que Él quiere hacer. Pero les gusta usar esa porción de escritura para decir que no es necesario que sean bautizados. Pero cuando miramos este mandamiento que está aquí en capítulo 28, este mandamiento es después de la resurrección del Señor Jesucristo. No se los dijo antes de su muerte. So when we see the commandment right here in chapter 28 that we just finished reading, this commandment the Lord told them after he resurrected, not before he resurrected. So you really can't use what happened on the cross as some type of a teaching to say, well, this is, you don't have to worry about baptism. Y como el Señor les dijo después de su resurrección, el mandamiento entonces realmente no se puede usar esa porción de escritura de decir, no, pues no tengo que ser bautizado. Porque el Señor, pues Él salvó al que estaba ahí crucificado, Él no tuvo que ser bautizado. Pero el Señor hace lo que Él quiere. Pero lo que sí miramos aquí, que el Señor los manda a los 11 discípulos. Y les dice el Señor a ellos, y indoctrinar a todos los gentiles, o sea, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden, esta es la parte importante, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Esa es la parte que es importante. Que nosotros podemos obedecer a los discípulos. ¿Cuántos discípulos son los que tuvieron el privilegio de escribir en la palabra de Dios? Pedro, Juan, Pablo, Santiago. Y luego tenemos los evangelios, ¿verdad? De Mateo, de Marcos. Y luego está el evangelio de Lucas. Pero Lucas no era un apóstol. Y también estaba tratando de ayudar a mis hijos el otro día. Did you ever find out who wrote the book of Acts yet? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? No fue Moisés. ¿Sabes cómo te das cuenta? Nomás lea el primer verso y luego vete al libro de Lucas y lea el primer verso. Así es como te das cuenta. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Fue Lucas. Lucas fue un escriba. Fue escriba de los hermanos. Él estuvo ahí y los hermanos le decían y él escribía todo. Y por un tiempo también estuvo con el apóstol Pablo. Estuvo con varios hermanos. Y él escribió, bendito Dios, porque ellos le dijeron qué es lo que había sucedido. Él escribió Lucas, el evangelio de Lucas, porque alguien se lo dictó, alguien le dijo. Pero, punto aparte. Entonces, la parte, o sea, de este mandamiento que hay que enfocar en todo lo que dice ahí. Lo que dice ahí, el Señor le dice a esos 11 hombres, les dijo, enséñales a ellos que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
Esa es la parte muy importante. Que los indoctos y los que tienen sus bachilleratos y sus doctorados y quién sabe qué tanto en teología de todas las universidades tremendas de bíblicas. Indoctos porque no entienden qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes, enséñales a ellos que guarden todo lo que yo os he enseñado. Todo lo que yo os he mandado, enséñales a ellos que guarden. Gloria al Señor. So this whole commandment right here is very important. And in this commandment we see something. Antes de seguir en inglés, vemos algo bien tremendo aquí en esta porción de escritura. El Señor les está delegando autoridad a los apóstoles. Una autoridad tremendo. ¿Qué autoridad es esta? Es la autoridad de explicar la palabra de Dios a todo el mundo, al pueblo judío y a todo el mundo. Ese es el privilegio, esa es la autoridad en esta porción de escritura. Lo primero que les dice en el verso 16 o el 17, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y luego que les dice, es el verso 18, ¿verdad? Y luego que les dice, Él dice, toda potestad me es dada, toda la potestad es mía, yo soy el Todopoderoso, yo los voy a delegar ahora a ustedes autoridad, potestad. Qué tremendo está eso, qué tremendo, hermanos, que no sé si puedes ver en tu mente ahorita, si puedes apreciar en tu mente ahorita, qué privilegio se nos ha concedido a nosotros de poder entender. Yo sé, unos entienden más, otros poquito, pero la cosa es de poder entender. Tener entendimiento, revelación para entender. Y si uno no tiene, no ha recibido revelación de Dios, hay que pedirle al Señor. Y también hay que buscar los que tienen revelación, los que explican los misterios y la verdad. Hay que buscarlos explícame, deme una explicación, porque yo quiero entender. Así es como se comenzó los estudios de lunes en la mañana. Porque Lenda me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito entender esto. Y necesito y me pidió, ¿verdad?, que si pudiéramos tener estudios para estudiar el misterio, el misterio de misterios. ¿Quién es Dios? Eso es lo que se ocupa, porque la sabiduría no nomás cae del cielo. Se ocupa, el oro no va a venir a tocar tu puerta. Ahí mientras estás en tu sofá y acostado, tomando café, no te va a llegar así el oro a tocarte la puerta, ¿no? ¿Qué tiene que ser uno para buscar el oro? Primero tiene que saber dónde está la mina, tiene que tener inicio, que le dijeron, acá está el oro, pues gloria a Dios, y ahí va y lleva su herramienta para ir a trabajar a ver si puede encontrar algo. La palabra de Dios es mucho más que oro, mucho más que oro. And so, in this portion of scripture right here, in this commandment right here, we see that the Lord tells the disciples, He tells them in the last verse, in verse number 20, He says, in verse number 19, He tells them to go to all the nations and teach them, preach to them the gospel. And then in verse number 20, He tells the 11 disciples, He says, teaching them to do what? To observe all things whatsoever I have
commanded you. To observe means to do what? To observe means to keep. It means to obey. It means to do what is being told us. And we see what the Lord does with these 11 men. He delegates to them authority that he gave to nobody else. That is very special. They were very special vessels of the Lord. In the Bible, it calls them the pillars that hold up the rest of the rest of the building. Jesus Christ is the foundation, and those men are the pillars inside that connect straight to the foundation, and they hold up all the rest of the building. God delegated to them power, exclusive power, to bring forth an explanation of the gospel of the Lord Jesus Christ. How we are to serve the Lord, how we are to walk with the Lord. And we see that in verse number 18. He tells them right there. He tells them, Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. All power. He's the Almighty. That's why he has all power. And he took some of that power and he laid it upon his disciples. This part right here is very, very important. And this is where many men and women, they miss it. They go to their Bible universities, their universities of theology and all of that stuff that there are, and I'm not against that, whatever. You know, they get their bachelor's degree, they get their doctor's degree, their master's degree in theology, and who knows, in all of the different things they get their degrees in, but they don't understand what the Word of God says. They don't understand what the Word of God says. And the reason that I focus on this portion of Scripture is because people say, and we're going to read it right now, people say we shouldn't do what the apostles did. We should do what the Lord said to do right here in this Scripture. Y la razón que me enfoco mucho en esta porción de Escritura, y me enfoco mucho para demostrar cómo el Señor les delegó a ellos poder, un poder único. Nomás hubo 12 apóstoles, pues uno de ellos se descarrió. Y luego ellos votaron. Pues la palabra de Dios no da testimonio de Matatías, pero ahí ellos escogieron a Matatías, pero la palabra de Dios sí da testimonio de Pablo. 12 apóstoles. Que les delegó autoridad. Porque lo que dicen los enseñadores, lo que dicen es que con esta porción de Escritura no debemos de hacer como hicieron los apóstoles, porque ellos se equivocaron. Debemos de hacer como el Señor Jesús mandó aquí. Pero si miras más al fondo, ¿qué es lo que mandó el Señor aquí en esta Escritura? Les mandó a ellos que ellos enseñaran a todos los demás a que guardaran todo lo que el Señor les enseñó a ellos. Siempre decía el hermano Efraín Valverde Sr., los entendidos entenderán, dice, pero más ninguno de los impíos entenderá. Y hay impíos entre el pueblo de Dios. Y Dios, yo no sé cuántos pueden decirle, Señor, que no sea yo impío, Señor. No sé si puedes decirle al Señor, Señor, que no sea yo un impío en tu pueblo, Señor. De tomar en serio. Los entendidos entenderán.
¿Qué dijo el Señor? Mas ninguno, dice, de los impíos entenderá. ¿Qué fue lo que dijo el Señor, lo que leímos el otro día? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Y quién es este? Pues es un entendido. Mas el que no creyere, ¿por qué? Pues porque es un impío. Y no entiende, no obedece, no se somete, no se humilla. Hechos capítulo 2, Acts chapter 2. Dijo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por a través del apóstol Pablo, no es de el que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Apostle Paul, you know, he said, it's not who runs, it's not who wants, and it's not who runs, but it's of whom God has mercy. I mentioned the scripture in Daniel that the elder pastor used to say to us a lot. He says, the wise shall understand, but none of the, I forget how it says in English, ungodly, I forget how it says it, shall understand. And so when we mentioned that scripture the other day in Mark chapter 16, it says, whosoever believes and is baptized shall be saved. Why? That's a wise person. That's someone that understands. But whosoever believes not shall be condemned. That's the ungodly, the foolish. Acts chapter 2. ¿Cómo fue el primer bautismo que se practicó? Miramos en el capítulo 2, ¿verdad? Al principio, fueron los 120, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y quiero explicar algo rápido también acerca de esto, porque dice que hablaron en otras lenguas. Hablaron en otras lenguas. Hoy en día, la gente cree que las otras lenguas que se hablaron fueron lenguas que pues son lenguas. Ustedes no han estado, a lo mejor no han estado en esos lugares, ¿va? Pero si te vas a quedar así. Y todos hablan la misma. Shorobababa, rababaya, rapapapa. Todos hablan la misma cosa y dicen que están hablando lenguas. Pero por eso quiero explicar, porque se merece esta porción de escritura que se explica. Dice que se llenó, los 120 que estaban ahí fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice, como el Espíritu les diese que hablasen. A ver, ¿cuántos de ustedes entendieron lo que dije yo? Se supone que. ¿Cuántos entendió lo que dije? Pues nada, ¿eh? Nomás oyó que yo robo, riba, y quién sabe qué tanto, ¿eh? Son lenguas de Satanás. Dice, fueron todos llenos. Y luego, y dice, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Verse number 5. I want to give an explanation of what the tongues are right here. Because it says they spoke in other tongues. But today, if you go to the different, especially the Pentecostal churches, you'll hear the people speaking in tongues, and it's chobra bababa, ibababa, yelababa, yemamama.
you know, and they're speaking all this weird gibberish stuff, man, and nobody understands what they're saying. And the Bible says that you're not supposed to do that in the first place, but they use this scripture right here. And what they do when this happens and everybody starts going, and when everybody starts doing that, they say, the Spirit of the Lord has fallen on everybody. That's what they do. And they go home, they go out of that place, their chest is out, and they're like, yeah, right. We got this, right? But it's a false spirit. It's not the Spirit of the Lord. And it says in verse number 5, you know, verse number 4, it says the Spirit came upon them and they spoke with other tongues as the Spirit gave them to speak. Verse number 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of where? Every nation under heaven. ¿De dónde eran los hombres religiosos? De todas las naciones debajo del cielo. Y luego la palabra de Dios, porque ¿qué dice? El verso 4, comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar. ¿Y qué es lo que hablaban? Bendito sea el nombre del Señor. Hablaban las maravillas de Dios. Y luego dice el 6, y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. ¿Qué estaban oyendo? Su idioma, de su país de donde era. No estaban oyendo no estaban oyendo eso. Estaban oyendo su propia lengua. He says, and there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men of every nation under heaven. Now, verse 6, when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. What did they hear? Did they hear Shoroba Baba? No, they heard their own language from the country where they came from, where they were living at. So the Greeks heard Greek, whatever. And there's a list right here of all of the languages, not all the languages they spoke. There's just a list here of all the languages that it was just written just so we could know how many different languages, you know, have an idea. Dice que porque cuando uno en estos lugares, yo no sé cuántos han estado en un lugar que se hace eso. Brother Eddie, ¿alguien más? You've been one? Wow. Donde se habla la shoroba baba. Nadie ha estado ahí. Qué bueno. Que Dios te guarde, te ayude, te quita. Te vamos a sacar el agua bendita.